¿Cómo están? Mi nombre es Verónica Cagianese, soy licenciada en Psicología y máster en Psicología Clínica, y hoy estoy acá para presentarles el webinar sobre el seminario que vamos a dar de signos de alarma en el dibujo infantil. En primera instancia, vamos a comentar un poco a quién va dirigido el seminario que vamos a estar presentando. Este seminario está dirigido a estudiantes de psicología, de psicomotricidad, también pediatras, todo el personal del área de la salud y también todo el personal docente en general y personal que trabaje con niños. Pero también es importante aclarar que también pueden asistir padres y madres, porque en realidad no es necesario tener conocimientos previos para poder hacer este seminario. Si bien tiene una impronta psicológica, y yo explico mucho desde la psicología, ser psicóloga justamente, que sepan que es un seminario donde van a poder entender todo lo que voy a decir sin tener ninguna base previa. Entonces, vamos a hablar un poquito del programa del seminario de dibujo infantil. En una primera instancia, lo que vamos a hacer es hacer un análisis y ver qué significa el dibujo en general en nuestra cultura. Entonces, vamos a ver que el dibujo tiene un peso cultural, donde los primeros dibujos se ubicaban desde la época de las cavernas y se usaban como medio de comunicación. O sea, ya desde que el hombre empezó a existir, que se usa el dibujo como un medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, bueno, tener y ser conscientes un poco de la importancia de que es algo de que se ha mantenido en el tiempo desde tiempos, desde nuestros ancestros. Entonces, bueno, culturalmente ver y valorar un poco más lo que es el dibujo, ¿verdad? Luego ya vamos a ingresar y vamos a ver cómo evoluciona el dibujo infantil. Acá sí ya nos vamos a meter más en lo que es el dibujo del niño en sí, y vamos a ver un poco cómo evoluciona el dibujo del niño, desde que el bebé logra agarrar un lápiz y hacer los primeros garabatos, qué significa eso, que el niño agarre un lápiz y raye en una hoja, que de repente para nosotros puede resultarnos un poco natural o esperable, ¿verdad? Pero saber que para que el niño logre agarrar un lápiz y hacer sus primeros garabatos, tiene que haber una coordinación entre la mano, entre el brazo, conocimientos, maduración psicológica, maduración psicomotriz, son una cantidad de variables, las variables biológicas también, una cantidad de variables que se tienen que conjugar para que el niño pueda hacer sus primeros garabatos, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver un poco cómo evoluciona después el niño, después de que logra hacer los primeros garabatos y esa satisfacción que le provoca, más que nada esa descarga motriz, luego va evolucionando y logra hacer lo que le llamamos el renacuajo, ¿verdad? Son los primeros trazos que logra hacer el niño, que tienen ya forma parecida a lo que va a ser la figura humana, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a hacer un poco el análisis de a qué edad es esperable que dibuje el niño, qué elementos, por ejemplo, a partir de qué edad se espera que dibuje brazos y piernas, a partir de qué edad se espera que dibujen ojos, nariz y boca, qué pasa si no los dibuja, ¿verdad? También ver un poco el tema cultural y el tema de estimulación, ¿verdad? Y vamos a poder ver la diferencia entre niños que están adecuadamente motivados y apoyados por su entorno, y los niños que tienen un entorno un poco más abandónico. Y ahí vamos a poder ver las diferencias de la evolución en el dibujo infantil, cómo desde lo cultural y desde lo social eso también impacta en el dibujo del niño, ¿verdad? Y bueno, y ahí luego ver el desarrollo del dibujo más en la etapa de la latencia, cuáles son las características de esos dibujos de los niños en la etapa alrededor de los 8 años, qué pasa con esos dibujos, y luego ya vamos a adentrarnos en lo que es la adolescencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con el dibujo en el adolescente? Cuando están esos cambios físicos y psíquicos tan evidentes que viven en la adolescencia, ¿qué pasa ahí con el dibujo? El dibujo cambia y tiene otro significado.
bueno, vamos a ver dibujos de adolescentes y vamos a poder analizarlos, identificar justamente qué es lo que pasa en esta etapa de la vida del ya no niño. También vamos a ver en esta unidad 1 un poco cómo influyen las nuevas tecnologías en la evolución del dibujo infantil. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hoy en día con las tablets pasa que los niños muchas veces empiezan a dibujar antes con una tablet que con un papel y un lápiz. Bueno, ¿qué impacto tiene eso sobre el dibujo infantil? Y ver un poco también si es positivo o no desde el punto de vista psicológico. Luego vamos a adentrarnos en la unidad número 2 y vamos a poder ver un poco los aspectos psicológicos en sí de las técnicas proyectivas. Por ejemplo, ¿es útil el dibujo como una técnica proyectiva? Acá ya nos vamos a adentrar más en lo que es un poco la psicología y vamos a ver que los psicólogos usamos técnicas proyectivas y dentro de esas técnicas muchas tienen que ver con el dibujo, ¿verdad? Y muchas veces trabajamos con los niños con dibujos. Entonces, bueno, vamos a analizar un poco lo que es una técnica proyectiva que proyecta justamente aspectos de la personalidad de la persona y de su estado emocional y anímico. Entonces, bueno, vamos a hacer un análisis de cómo esos dibujos pueden mostrarnos esas emociones a través de una técnica. Acá también vamos a ver las diferentes técnicas que estudiamos los psicólogos, como puede ser el dibujo de la figura humana, el dibujo de la familia, y analizar un poco qué aspectos pueden aparecer en estos test. También vamos a ver qué aspectos analizar de ese dibujo, porque más allá del contenido en sí, del dibujo que el niño crea, vamos a poder analizar si el niño borra, cómo son los trazos, cómo utiliza la hoja, para que vean un poco que va más allá del contenido en sí, de lo que es el dibujo del niño, y vamos a poder analizar otros aspectos también, la actitud del niño frente al dibujo y frente a la propuesta que le planteamos nosotros, el encuadre. Esos son aspectos muy importantes que van a tener impacto en el contenido y en la producción que el niño nos presente luego. Entonces, luego vamos a ver cuáles son las técnicas relacionadas con el dibujo infantil que se utilizan hoy, como les comentaba, el dibujo de figura humana, un poco el dibujo de familia, que es muy interesante también porque nos va a mostrar los vínculos entre los diferentes miembros de la familia y ahí vamos a poder ver un poco la dinámica familiar. Y luego, por último, en esta unidad número 2, vamos a ver lo que es el relato. ¿Es útil el relato en el análisis del dibujo del niño? Muchas veces nos pasa que vemos un dibujo sin explicación alguna y vemos un poco lo que nos impacta, la sensación que nos genera ese dibujo. Y si bien eso tiene importancia y va a ser un aspecto a analizar, en esta unidad vamos a ver también que el relato del niño, lo que el niño nos pueda decir de ese dibujo, muchas veces es más importante que el dibujo en sí. Luego vamos a pasar a la unidad número 3, donde acá vamos a ver sí específicamente lo que son los indicadores de alarma en el dibujo infantil. Acá nos vamos a meter con el tema central de lo que es el seminario, luego de toda la presentación que vimos anteriormente, que va a ser una base para poder entender esta unidad, que es la unidad neural de lo que va a ser el seminario. Los indicadores de alarma en el dibujo infantil. Entonces vamos a ver, ¿hay contenido emocional en los dibujos infantiles? Obviamente que sí, y lo que yo voy a hacer en ese seminario es ayudarlos a ustedes a poder identificar este contenido emocional. ¿Qué emociones se pueden ver en los dibujos del niño? Por ejemplo, los colores hablan muchísimo de cómo se siente ese niño, qué dibujos utiliza. Por ejemplo, en el dibujo en el test de familia, vamos a poder ver que dependiendo del color que usen cada miembro de la familia, eso va a tener un significado. En el dibujo de la figura humana, vamos a ver cómo se representa él mismo, qué colores le pone, cómo nos relata lo que él dibujó, su producción que hizo, ¿verdad? Entonces, bueno, todos estos aspectos vamos a poder identificarlos en esta unidad. También vamos a poder ver cómo podemos identificar en el dibujo infantil diferentes aspectos de la vida del niño que nos interesan y que realmente son muy interesantes de ver en este tipo de técnicas. Por ejemplo, problemas madurativos.
vamos a tener que tener una base y ver qué es lo esperable según la edad del niño para poder identificar justamente esos problemas madurativos, dependiendo de la producción que el niño haga, si está adecuado o no para su edad, y también poder contextualizarlo con otros indicadores, ¿verdad? Porque vamos a poder ver que el dibujo infantil por sí solo tampoco va a ser suficiente para hacer un diagnóstico o tomar una determinación, pero sí va a ser una técnica fundamental y muy útil para poder ver este tipo de problemas. También vamos a poder observar aspectos psicopatológicos. Por ejemplo, vamos a poder ver las características del dibujo de un niño psicótico. Esto también les voy a presentar ejemplos y dibujos y características de cómo se presentan los dibujos de los niños psicóticos. También el tema de maltrato. Este es un tema fundamental y que se puede ver claramente en los dibujos de los niños. Incluso en la justicia uruguaya, muchas veces estas técnicas se toman como pruebas de maltrato y de abuso sexual infantil. Entonces, bueno, poder ver un poco eso, cómo se presenta el maltrato en el dibujo de un niño, ¿verdad? ¿Qué características tiene? Esto también vamos a poder verlo en el seminario y analizar dibujos para que ustedes puedan ver justamente cuáles son esos indicadores de maltrato en el dibujo infantil. Entonces, bueno, un poco esto es lo que vamos a estar viendo en el seminario. Esta webinar, la idea de esta webinar es plantearles un poco el programa de lo que vamos a ver y darles una introducción de todos estos temas que vamos a estar desarrollando en el seminario de dibujo infantil, y también que puedan tener una base para luego entender lo que vamos a estar comentándoles en el seminario. Bueno, los espero a todos y espero que les haya sido útil esta webinar. Muchas gracias.